Muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro programa del ruido cuántico de la radio. Estamos como todos los lunes platicando con ustedes acerca de temas de ciencia, de pseudociencia, con el objetivo de enfatizar estos procesos del pensamiento crítico y de analizar diferentes temas que están conectados todos con la ciencia. El día de hoy me acompaña César Terrero en los micrófonos y estará Ricardo Sainz en los controles. César, buenas noches. Esperando que... ya ahí estoy. Buenas noches, Malena. Buenas noches a todos. Pues muy bien, el día de hoy nuestro programa se titula Nanocosas, César. Sí, de hecho, nosotros hemos repetido temas porque hay varios temas que nunca votamos y que dan para hacer más de un programa, pero yo estaba pensando que un tema interesantísimo del cual hasta donde yo recuerdo no habíamos hablado es este tema de nanocosas. Hoy todo es que si nanotecnología, que si nanomateriales, que se oye muchísimo y es un tema que en realidad incluye muchas cosas interesantes, reales, vamos a decir, y también muchos mitos. Y por suerte tenemos un invitado muy especial, conocido como el Nanoprofe, que nos podrá ayudar a discutir pues todas estas cuestiones, o sea, la realidad y los mitos sobre el mundo de las nanocosas. Bienvenido, Miguel. Buenas noches, bienvenido, Miguel. Hola, muy buenas noches. Nada más déjame comentar brevemente para todos los que nos están escuchando. Miguel Ángel, el doctor Miguel Ángel Méndez es un científico muy reconocido tanto en, le vamos a decir, la vida real de los científicos como en las redes sociales. Como decía César, es el famoso Nanoprofe. Síganlo en Twitter si les gustan estos rollos que vamos a platicar hoy. Miguel Ángel Méndez es profesor, investigador en la UDLAP y su área de experiencia, área de especialización es básicamente la química, vamos a decir así en general. Su doctorado es en química, pero en lo particular, él tiene mucha experiencia en todas estas nanocosas de las que queremos hablar hoy. Su trabajo o sus áreas de interés abarcan desde los nanomateriales, la nanomedicina, la nanotoxicología, y también desarrolla un montón de actividades de divulgación de la ciencia y de aspectos también sociales del impacto que tiene la ciencia en muchos espacios. Hasta ahí lo voy a dejar. Métanse ahí en las redes sociales para que lo conozcan un poquito más y bienvenido, Miguel Ángel, de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero comenzar la reunión, esta charla que nos das la oportunidad de tener hoy, preguntándote, Miguel Ángel, ¿por qué química? ¿Por qué estas cosas que se oyen como muy antiguas o como ya tenemos la tabla periódica, ya conocemos todo de la química, ¿no? ¿Qué más puede haber ahí? Bueno, pues ya conocemos apenas pues cómo podemos armarnos, ¿no? Digamos que tenemos un conocimiento de las piezas clave a partir de las cuales pues todo el universo que nos rodea de alguna manera está constituido, ¿no? Y yo a veces lo platico así con los estudiantes o con las personas cuando platicamos de química precisamente. Estamos así como que en el proceso de ir aprendiendo a comunicarnos con el universo y la etapa en la cual estamos ahorita así como que haciendo un poquito de balance es pues el alfabeto, ¿no? Y ya sabemos cómo armar algunas palabras, digo, ya tenemos un conocimiento de la gramática y la sintaxis de la química que nos permite platicar en forma de compuestos químicos, en forma de reacciones, ¿no? Pero pues yo creo que todavía nos falta mucho y afortunadamente hay muchos colegas que prácticamente son muy hábiles escritores y son capaces de construir complejas metáforas y poesías y escritos y ensayos relacionados precisamente a lo que es la química y su significado, ¿no? Esta ciencia de las transformaciones de la materia.
Muy bien, y como decía César, y ahí le paso el micrófono a César, actualmente sentimos que en la televisión y en la radio se menciona mucho la palabra nanomateriales o nanopartículas o nanocosas, como para hacer mucho énfasis en algo, pero no nos queda claro en qué. No sé si tú nos puedas empezar a explicar el prefijo nano en este ámbito en el que tú te desempeñas, ¿qué realmente qué significa? Pues fíjate, nano es un término que tiene un origen griego etimológicamente hablando, y pues básicamente, si lo queremos así decir muy coloquialmente, significa pequeño, ¿no? O enano. Entonces, ya en términos, digamos, de un prefijo que dentro del sistema de unidades que usamos nosotros, el sistema métrico decimal, nos permite tener una idea de la magnitud relativa respecto al metro, y esto es la 10.000 millonésima parte de un metro, ¿no? 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿no? Para poder imaginarlo de alguna manera, pues lo que tenemos que tratar de hacer es, pues a lo mejor tomar un cabello de nuestra cabeza, y de la parte más delgada dividirlo 10.000 veces, ¿no? Y eso aproximadamente sería las dimensiones métricas de un nanómetro. Miguel, una de las cosas que a mí me molesta, por decirlo de alguna manera, con la cuestión de nanotecnología, etcétera, es que parece como, y es el tipo de concepción falsa que existe muy comúnmente con las cuestiones científicas. Parece que ayer Miguel se acostó y tuvo la gran idea y mañana ya tenemos nanotecnología. Parece una cosa desconectada que no tiene toda una continuidad. ¿Desde cuándo más o menos comienzan los estudios más, los estudios pioneros en la cuestión de nanofísica, de nanomateriales, etcétera? Pues fíjate que tiene ya realmente mucha historia, ¿no? Los químicos y los físicos hemos estado prácticamente desde hace ya decenas de años, ¿no? Haciendo uso, digamos, no solamente de términos que hoy en día reconoceríamos como parte del área de estudio de la nanociencia, la nanotecnología, pero digamos, muy formalmente, más o menos por 1951, el gran físico Richard Feynman dio una conferencia hacia finales del año en el Congreso Nacional de la American Physical Society, y ahí dibujó, digamos, de manera pues muy conceptual todavía, lo que hoy reconoceríamos como buena parte de la nanotecnología. Empezó a hablar de en el momento en que la ciencia pudiera ser capaz de manipular la materia átomo por átomo, molécula por molécula, y lo dijo en un momento tal que ni siquiera teníamos en ese entonces las herramientas con las cuales hacer esto. Fue muy imaginativo, muy visionario hacia algo que pues era una especie de reto para todos los que estaban escuchándolo, ¿no? Y antes de eso, pues había mucha química relacionada, por ejemplo, en el desarrollo de sistemas que hoy reconoceríamos como clústeres de muchos átomos, por ejemplo, metálicos, y que pues de alguna manera son la semilla conceptual a través de la cual hoy podemos pues entender conceptos como nanopartícula, ¿no? Entonces, muy probablemente, digamos, los químicos y físicos de la vieja escuela pues reconocen entre las cosas que hoy platicamos en nanociencia y nanotecnología, pues temas muy específicos que eran pues tema de estudio de la física pura y de la química pura, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, desde probablemente mediados del siglo pasado a la fecha actual, hemos estado como que redescubriendo, pero con una nueva visión, temas en los cuales la química y la física pues llevaban ya también un tiempo trabajando. O sea, como sucede con todas las cosas de la ciencia, tenemos todo un fundamentos, ladrillos sobre los que se ha venido construyendo un conocimiento que, por lo que yo entiendo, en particular lo que lo hace estallar y convertirse, digamos, en una rama en particular de la investigación es el desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, llegamos a un momento en que la tecnología nos permite hacer esas cosas que dices tú que Richard Feynman ya había pronosticado de manera visionaria. Llega un momento en que tenemos, o sea, tenemos el conocimiento, el bagaje de conocimientos, y llega un momento en que la tecnología nos permite hacer ya determinadas cosas muy concretas. ¿Esa es la historia?
Más o menos así es, ¿no? Fíjate que la ciencia parece a veces que avanza de manera rápida, ¿no? Uno puede pensar que la nanotecnología, tal y como tú lo describías, pues tiene un pasado muy reciente, ¿no? Pero exactamente tal y como tú lo dices, gracias al desarrollo de herramientas específicas que en la filosofía de la ciencia es así como el descubrimiento, la creación de las llaves que abren las puertas hacia nuevos horizontes, nuevos cuartos dentro de este edificio que es la ciencia, es que pudimos empezar a hacer avances sustanciales, ¿no? Porque antes de poder contar, por ejemplo, con herramientas que nos permitían manipular átomos y moléculas de manera individual, como hoy en día podemos hacer utilizando microscopía de sonda, pues mucha gente trató de imaginar qué podríamos conseguir, ¿no? Entonces, no era necesario contar todavía con la herramienta, pero ya podíamos imaginar los alcances que en el momento en que dicha herramienta estuviera disponible, pues podríamos alcanzar, digamos, en el desarrollo no solamente de una comprensión científica básica, sino de herramientas que pudieran generar tecnologías, ¿no? Y si Malena me lo permite, nada más para acotar, porque este punto para mí es muy importante, por lo siguiente, o sea, eh, esas personas esos pioneros de esta ciencia, cuando estaban haciendo esa investigación, lo hacían por conocimiento. O sea, no podían tener en ese momento, más allá de una visión, no podían tener, no podían aplicar nada, ni saber siquiera cuándo se podría aplicar los conocimientos que se tenían. O sea, pero sin esas investigaciones, no tendríamos las aplicaciones de hoy en día. Digo Sí, esto porque en nuestro programa hemos marcado más de una vez que el quehacer científico no se puede dirigir. No se puede decir, ahora todos ustedes tienen que hacer nanotecnología porque nanotecnología es el futuro del desarrollo tecnológico del país. O sea, ese tipo de ideas no llevan a nada provechoso. sí, no, completamente de acuerdo, porque cuando hacemos cosas por decreto, digamos, pues de pronto nos olvidamos de cosas esenciales que están a los lados, ¿no? Es decir, la ciencia debe tener una visión contemplativa, si lo queremos ver así, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque de pronto ese proceso de contemplación pareciera absurdamente inútil, ¿no? O sea, ¿para qué queremos estar observando estos cuerpos masivos estelares en el espacio si nosotros vivimos aquí en la superficie de la Tierra, ¿no? Pero precisamente una de las ciencias que más ha impulsado el desarrollo de todas las otras disciplinas científicas ha sido la astronomía, ¿no? Desde nuestros ancestros, probablemente prehistóricos, que estaban contemplando el cielo y empezaron quizás a generar una cosmogonía y una interpretación mística de esto, hacia lo que se convirtió en la filosofía de la ciencia y lo que hoy utilizamos como conocimiento científico cotidiano, pues es un proceso no lineal necesariamente, pero que requiere como primera instancia el tener esa curiosidad de preguntarnos, pues, qué rayos está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Sin ciencia básica no podríamos tener tecnología. Para quienes nos están escuchando, estamos en el programa El Ruido Cuántico de la Radio. Tenemos un invitado especial, el doctor Miguel Ángel Méndez, quien es un experto en nanocosas, como es el título de nuestro programa, pero más concretamente, él nos está platicando de cómo la química es un área muy vasta y cómo a lo largo de una historia muy amplia de hacernos preguntas, hemos llegado a un momento crucial en la vida de nosotros, en los cuales ya ni nos cuestionamos de todo lo que disfrutamos, estamos disfrutando de esta manera de comunicarnos con estos aparatos que tenemos, estamos disfrutando con debidos turnos de una vacuna que la esperanza es que nos ayude a dominar esta pandemia. Estamos beneficiándonos de muchos artículos en el hogar, de muchas sustancias que nos ayudan en diversos quehaceres de la vida diaria, en la manera en la que nos transportamos, en la manera en la que administramos medicamento a nuestros seres queridos, que de alguna manera están conectados con todas estas nanocosas que ustedes trabajan, Miguel. No sé si nos pudieras platicar un poco a todos los que nos están escuchando aquí, cómo en tu área, que empezó siendo la química, que es esta área muy grande, ahora tú te encuentras en un momento en el que desarrollas estos temas usando cosas muy pequeñitas, que son estas nanoestructuras,
en temas tan diversos como los materiales y sus propiedades a aspectos de la medicina y de la tecnología moderna en estos temas. Pues mira, María Elena, yo cuando estaba terminando mi carrera de química, pues me fui a hacer un posgrado con la idea de continuar haciendo cosas con las moléculas, ¿no? Porque finalmente hay una curiosidad desde muy joven de tratar de entender, pues, por qué pasan las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Si quieres, más adelante te platico un poquito de este proceso que me llevó a la química, ¿no? Pero cuando estaba haciendo mi doctorado, precisamente, pues una de las cosas que me di cuenta es que los materiales, y esto pues pareciera algo obvio, pero cuando uno está tan metido a veces en un área, pues uno no ve los árboles dentro del bosque, ¿no? Entonces yo estaba pues pensando en moléculas, pero las moléculas constituyen componentes importantes para el ensamble de los materiales que nos rodean, ¿no? Entonces al final todo, absolutamente todo lo que nos rodea está hecho de química, ¿no? Y cuando hablo de química está hecho de átomos, de moléculas, de iones. Y si como químicos nos ponemos a pensar en cómo rediseñar esos materiales convencionales, plásticos, cerámicos, metales, desde sus componentes más básicos, es decir, cómo los puedo arreglar ahora en un orden, en una geometría diferente, cómo puedo ponerlos ahora en un sistema confinado dimensionalmente, qué tipo de propiedades nuevas pueden surgir, pues ahí en ese momento pues ya estamos pasando de la química pura a tratar de entender a los objetos un poquito más macroscópicos, aunque en realidad son nanométricos, que constituyen, digamos, todo absolutamente lo que nos rodea, ¿no? Y ese camino, pues en los últimos casi 20 años, pues nos ha llevado a tratar de generar una perspectiva de comprensión de la materia desde lo que yo personalmente considero es la visión más apropiada, ¿no? Desde la química, ¿no? Porque una visión de la nanotecnología que probablemente lleva más tiempo desarrollándose es una visión desde la perspectiva de la física de materia condensada, pero pues mis colegas físicos con quienes he platicado y con quienes colaboro muchas veces, pues de pronto cuando empezamos a hablar, oye, ¿cómo podemos hacer este material? Pues tenemos que hablar de química, ¿no? ¿Cómo podemos rediseñarlo? Pues tenemos que hablar desde la perspectiva de la química, ¿no? Es decir, esta química, que es a final de cuentas, como comentábamos al principio, un lenguaje con el cual tratamos de generar una comunicación con todo aquello que nos rodea, es precisamente la herramienta con la cual nosotros podemos diseñar, construir, caracterizar y sintonizar las propiedades de los materiales que queremos pues llevar a la realidad, ¿no? Todo suena muy, muy lindo y de hecho es muy lindo, pero la pregunta, y ahora es en conexión con lo que decía César hace un momento, la pregunta natural que todo el mundo tenemos es, bueno, ¿y por qué no se ponen las pilas y nos resuelven absolutamente todos los problemas que tenemos frente a nosotros, ¿no? Así de tanto conocimiento que hemos acumulado, ¿qué tan fácil es que alguien con tu conocimiento de repente diga, acabo de encontrar esta sustancia que contiene nanopartículas y resulta que no se cura tal o cual enfermedad? En tu experiencia, ¿cómo la ves con este tipo de aseveraciones? Pues fíjate que en ciencia a lo mejor nos hace falta un departamento de marketing, pero como muchos departamentos de marketing, hay a veces, yo siento, una visión exagerada de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la moda de la nanotecnología, pues es muy común a veces hacer afirmaciones que yo siento son muy temerarias de que la nanotecnología va a resolver todos los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Y yo también se lo comento mucho a mis estudiantes que llegan motivadísimos. Oye, ¿por qué quieres estudiar nanotecnología? ¿Por qué quieres ser un nanotecnólogo? Es que quiero curar el cáncer, quiero detener el cambio climático, quiero generar algo para resolver el problema y la crisis ambiental, energética. Y una de las cosas que pues tengo que decirles es, pues qué bueno que llegues con esa motivación, pero fíjate que no vamos a resolver con nada más nanotecnología esos problemas, porque son problemas multidisciplinarios, pero lo que sí vamos a poder hacer es tratar de comunicarnos en un lenguaje, otra vez, multidisciplinario, con nuestros colegas biólogos, con nuestros colegas ingenieros, con nuestros colegas Y y Z, para partir de un trabajo en equipo, hacer algo por conseguir una solución, ¿no? Pero tampoco va a ser una solución inmediata.
quizás tampoco va a ser la mejor solución, pero va a ser parte de un proceso, va a ser parte de un equipo de trabajo que en conjunto, pues vamos a tratar de alcanzar un poquito más rápido, pero con mucha humildad también, parte de la solución hacia el problema, ¿no? Y no lo voy a negar, digamos, hay desarrollos muy interesantes. Tú platicabas hace un momentito de la vacuna, ¿no? Una de las vacunas que se están implementando hoy en día y que fue de las primeras que nos dio esta esperanza de que pronto podamos regresar a la nueva normalidad, pero que no va a ser la normalidad acostumbrada, es una vacuna basada en nanotecnología, ¿no? Entonces, sí vamos a encontrar cosas interesantes, pero no es la panacea, ¿no? Tampoco tenemos que llegar con que este es el santo grial que va a resolver absolutamente todos los problemas, pero lo que sí es probablemente un camino para resolver los problemas que como sociedad tenemos actualmente y los que vienen, porque los problemas se multiplican y aparecen nuevos, digo, esto es inevitable, va a ser la ciencia, ¿no? Y la investigación científica es una de las herramientas con las que nosotros como sociedad tenemos confianza para poder generar soluciones, ¿no? Porque precisamente esa es parte de las características de la ciencia, ¿no? La ciencia es una herramienta, no es una solución, ¿no? La ciencia es una herramienta. Si uno quiere desarmar una bicicleta y después volverla a armar, pues va a requerir herramientas, ¿no? La ciencia, son las herramientas a través de las cuales nosotros podemos generar aproximaciones a las soluciones, a soluciones para los problemas que tenemos. Miguel Ángel, un poco para terminar ya de dar una idea bien concreta de qué se trata todo esto de nano, sobre todo de lo que es la nanociencia, y usando la imagen que tienes detrás de ti en la presentación, a lo que ustedes se dedican de alguna manera es, por ejemplo, ahí tienes una rejilla que es hexagonal y la idea es que se desarrollar métodos, por ejemplo, para alterar esa rejilla, porque se sabe previamente, por cálculos, por modelación, etcétera, que si, por ejemplo, si yo logro hacer que esa rejilla sea heptagonal, ¿sí? Entonces el material resultante es mejor conductor eléctrico o es mejor aislante térmico. Esa es la idea a grandes rasgos de lo que se trata la nanociencia. Muy bien dicho, ¿no? Yo a veces uso una analogía un poco parecida. Nosotros hacemos mesas, ¿no? Y un día, pues, estamos ahí vendiéndote la mesa porque, pues, puedes ahí poner platos, puedes hacer una reunión, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y al día siguiente te vendemos exactamente la misma mesa, nada más que ahora tiene una pata pintada de un color diferente, ¿no? Y eso a algunas personas les gustará, ¿no? Porque aunque probablemente pueda uno decir, sirve exactamente para lo mismo, es una mesa diferente, ¿no? Entonces, a veces la mesa va a ser redonda, a veces la mesa va a ser cuadrada, a veces va a tener 3 patas, a veces va a tener 4, a veces va a tener 5, a veces van a estar pintadas de distintos colores, a veces va a ser de madera, a veces va a ser de plástico, pero en esa búsqueda de alternativas, algunos de mis colegas, por ejemplo, teóricos, ya tienen una idea de hacia dónde esa mesa con 5 patas va a llevarnos, ¿no? Qué tipo de propiedades físicas, qué interesantes potenciales aplicaciones puede llegar a tener, antes incluso que nosotros tengamos acceso a dicha mesa, ¿no? Y ya una vez que la tenemos, pues podemos comprobar la mayoría de las veces con mucha tranquilidad que lo que nuestros colegas nos predijeron a partir de la teoría, pues es exactamente lo que tiene que pasar, ¿no? Y eso es bueno porque de cierta manera pues nos ayuda a confirmar que las teorías que tenemos para comprender y predecir el mundo que nos rodea, pues son teorías en las cuales podemos confiar, ¿no? Pero también con mucha satisfacción a veces nos encontramos con que lo que esperábamos no es lo que es, ¿no? Y lo digo así porque cuando eso ocurre es porque estamos empezando a derrumbar los muros de teorías que necesitan ampliarse, ¿no? Y eso es importante porque en esta filosofía de la ciencia hay una ciencia cotidiana, una ciencia, digamos, que es como estar armando rompecabezas, pero hay una ciencia de descubrimiento en la cual pues no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Mira, encontré esta llave y por allá hay una puerta, voy a ver si abre la puerta y es un mundo nuevo a veces hacia donde empezamos a movernos, ¿no? Y los colegas científicos, a veces químicos, a veces físicos, a veces matemáticos, que ponen por primera vez un pie, una mano o se ponen completamente ahí, pues están explorando territorios desconocidos de maneras muy similares
como los antiguos exploradores, pues de pronto encontraban continentes nuevos, territorios nuevos, o pues en el siglo pasado, pues espacios fuera de la Tierra que pues nos siguen sorprendiendo, ¿no? Oye, Miguel Ángel, tenemos mucha gente que nos está escuchando. Tenemos a Rosalba Farías de Villa de Álvarez, a Lucía de la Rosa desde Chihuahua, a Isabel Martínez desde aquí, desde Tecomán, y hay muchas participaciones aquí en las redes sociales de preguntas muy, muy interesantes, muy buenas. Te voy a ir incorporando algunas de ellas. Por ejemplo, Isabel Martínez desde Tecomán nos pregunta, ¿qué aplicaciones de la nanotecnología benefician el tratamiento en pacientes de cáncer y o COVID-19? Bueno, pues por ejemplo, estábamos hablando del caso de estas vacunas basadas en nanomateriales. Y en particular, digamos, la vacuna en sí, lo que necesitamos tratar de que llegue a nuestras células que van, bueno, a los ribosomas de las células que son los responsables de sintetizar proteínas, es un fragmento de material genético que es RNA mensajero, mRNA, que viene precisamente del virus y que codificará para un fragmento, para una de las proteínas virales, pero para que ese mRNA no sea degradado por enzimas o condiciones del sistema biológico, necesitamos protegerlo a través de digamos, una cápsula, ¿no? Y esta nanocápsula es una nanocápsula lipídica que fue una idea ingeniosa de las personas en estas compañías, en BioNTech y Pfizer, que desarrollaron esta primera aproximación. Y bueno, esta es una idea, ¿no? Poder utilizar nanoacarreadores para llevar a donde se requiere sin que tenga el riesgo de ser degradado, pues su cargamento, ¿no? Material genético o puede ser un fármaco, ¿no? Y en el caso particular, por ejemplo, del cáncer, pues es una idea maravillosa poder explorar nanoacarreadores que además pueden estar modificados superficialmente para que, por ejemplo, presenten moléculas que sirvan así como esas llaves de las que estamos platicando, que identifican receptores superficiales en células cancerosas. Entonces, es una cápsula, si lo quieren ver así, que sabe a dónde llegar y a dónde va a llegar, lo va a reconocer, va a encadenarse y ahí va a liberar su acción farmacológica, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos que se están haciendo actualmente utilizando nanomateriales como sistemas terapéuticos, como sistemas de diagnóstico. El diagnóstico quizás sea una de las áreas de oportunidad, porque las otras son tratar de generar soluciones a un problema que ya existe, ¿no? Pero particularmente en el cáncer, yo diría que el 95% de los cánceres son posibles de ser tratados exitosamente si los detectamos a tiempo, ¿no? Entonces, el poder desarrollar sistemas diagnósticos tempranos, para lo cual pues hay muchas posibilidades utilizando precisamente nanomateriales, pues es una de las áreas de oportunidad que podríamos encontrar aquí, independientemente de que también en el desarrollo de sistemas terapéuticos hay uno que a mí en lo particular me parece fantástico, que utiliza nanopartículas magnéticas, que otra vez podemos modificar superficialmente para que interaccionen con tejidos cancerosos, células de cáncer, y se acumulan ahí y a través de campos magnéticos externos, nosotros somos transparentes a los campos magnéticos, pues podemos provocar que las partículas en los sitios donde están acumulados células de cáncer se calienten y a través de un proceso que se llama hipertermia magnética, matamos selectivamente a las células y tejidos de cáncer y a las células sanas las dejamos intactas. Esos son ejemplos espectaculares de casos concretos en los cuales la nanotecnología, ideas relacionadas a la nanotecnología han ayudado concretamente a resolver problemas en la salud. Pero en contraposición a esos problemas, a esas realidades de aplicaciones y beneficios en nanotecnología, existen muchas otras cosas en los medios que la gente vende, gente con intereses privados, y que promueve como que van a resolver problemas análogos a los que acabas de describir, pero que no tienen absolutamente nada que ver con esto que acabas de describir. No sé si le paso la palabra a César, pero me gustaría que ahora, digamos, dieras la otra cara de la moneda. Lo que se anuncia por ahí, algunos políticos, alguna gente de la farándula a veces está diciendo acerca de estas aplicaciones que no tienen nada que ver con lo que acabas de resumir, digamos, que sí. Sí, mira, cuando empiezan a usarse términos científicos para vender cosas fantásticas, hay que sospechar de inmediato y que prender ese foquito de pseudociencia,
porque probablemente lo que nos están vendiendo es falso, ¿no? Es una esperanza que pues compramos muchas veces en la desesperación de una solución pronta para los problemas, ¿no? Y esto ha sido, digamos, de manera repetida, no nada más en esta pandemia, sino en los últimos, digamos, cientos de años. Digo, hay que recordar, por ejemplo, que cuando estaba colonizándose el viejo oeste en Estados Unidos, pues llegaban unas carretas así, a pueblo por pueblo, a promover aceite de víbora, ¿no? Oil snake, ¿no? Entonces, como una medida para curar todo, ¿no? Entonces, usted, público que se encuentra ahí, no lo conozco, pase enfrente, tómese esto, y de inmediato, pues, empezaba a mostrar mejoría, ¿no? Era parte de un teatro de venta, ¿no? Y a la fecha actual esto sigue ocurriendo, nos siguen vendiendo aceite de serpiente, ¿no? Y eso es muy terrible, porque incorporan términos, sobre todo de cosas que no nos quedan muy claras, como puede ser la nanotecnología, y de pronto nos dicen, mira, este extracto de cítricos, nanocítricos, ya con la palabra nano, pues quién sabe cómo, pero ahora es más potente y es capaz de prevenir que te contagies de COVID, ¿no? Y te venden 100 mililitros por más de 500 pesos, ¿no? De algo que probablemente, pues, a lo mejor, pues, sí tiene cítricos, ¿no? Pero nanocítricos, digo, desde el primer momento en que empezamos a hablar de nanomoléculas, pues hay algo roto ahí, ¿no? Porque las moléculas son los componentes a partir de los cuales nosotros podemos construir nanomateriales, ¿no? Entonces, no podemos hacer las moléculas más chiquitas, ¿no? La molécula de ácido cítrico tiene dimensiones en el rango subnanométrico. No puede ser más pequeña, porque no podemos hacer a los átomos de carbono, de hidrógeno o de oxígeno más pequeños para ensamblarlos en una versión más diminuta de la molécula de ácido cítrico. Y por el estilo, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Probablemente ustedes han escuchado varios de estos. De hecho, yo te quería comentar de uno, a ver si tú lo recuerdas, el GT200, el detector remoto de sustancia que estuvo protegiendo, bueno, en varias partes del mundo, pero incluso ya cuando en Wikipedia decía que era que era una farsa todo esto, y de hecho los cabecillas, por decirlo de alguna manera, de este fraude estaban en juicio y ya con perspectiva de caer en la cárcel. En México se estaba usando para detectar explosivos, para detectar drogas, incluso se estaba usando en Los Pinos, en la entrada para... porque yo tuve la oportunidad de verlo y, o sea, decía claramente que trabajaba con nanotecnología, o sea, era así el gancho, la palabrita que iba a pegar y que iba a hacer que la gente la comprara es que con una nanotecnología muy moderna, este aparato es capaz. De hecho, ¿sabes cómo le decían aquí los policías? Bueno, la gente que trabajaba en esa área le decían la Ouija. ¿Sí? Y realmente al final era más una ouija que realmente algo científico. Sí, mira, yo no sé si todos, bueno, ustedes conocen, me imagino que muchas personas en el auditorio sí, estas creencias de utilizar varitas de madera para tratar de localizar agua, ¿no? Que hay algo ahí alrededor de variaciones de campos geomagnéticos, etcétera, y que quizás haya personas, porque de eso, si gustan, platicamos en otro momento, que tienen una sensibilidad especial hacia los campos magnéticos y donde esta varita, pues, pudiera servir así como para, digamos, metodológicamente generar, digamos, una interacción con estos, ¿no? Pero bueno, no quiero decir que esto sea cierto, ¿no? Pero en esa analogía, pues estas GT200 eran básicamente varitas de Sajori, ¿no? A través de las cuales pues querían hacer la adivinación de si había explosivos, la adivinación si había drogas, la adivinación si había algo con lo que ellos decían una memoria molecular, ¿no? Y para no ir más lejos, ahorita con el problema que tenemos de la pandemia de COVID, hay otro grupo de empresarios que están tratando de introducir en México exactamente lo mismo, ¿no? Un aparato que es capaz de, a partir de vibraciones de cuarzo, llevar a cabo, digamos, con un láser, la detección de la presencia del virus como una especie de memoria molecular, ¿no? Y también indican que está basada en nanotecnología.
Pero otra vez, es utilizar conceptos que la gente no comprende apropiadamente para que, mira, está usando nanotecnología, ha de ser cierto, ¿no? Es como pues, en el pasado, mira, esto tiene biotecnología, o esto es electrónico, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de mediados del siglo pasado, pues ya cuando la gente decía, este dispositivo electrónico, no, pues tecnología válida, ¿no? Y muy probablemente en ese entonces, pues nuestros padres, nuestros abuelos, pues recordarán, digamos, de situaciones donde les vendieron cosas que no eran ciertas, ¿no? Nada más porque la palabra electrónica estaba ahí incluida, ¿no? Pues ahora vivimos una época muy similar, nada más que ahora es la nanotecnología, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado otra vez, ¿no? Los signos de alerta es, nos están vendiendo algo demasiado bueno para su precio, nos están vendiendo algo que es capaz de solucionar problemas que llevamos probablemente cientos de años tratando de resolverlos. No, así que detengámonos un momento y contémosle a quien más confianza le tenemos. De hecho, Miguel, todo lo que se relaciona con nanotecnología suena rimbombante, pero hay muchísimas ya desde hace rato aplicaciones de nanotecnología que son bastante mundanas. Por ejemplo, no se habla casi nunca, pero en el mundo de lo textil se lleva mucho tiempo utilizando nanomateriales para cambiar las propiedades, o sea, para hacerla, por ejemplo, más resistente al agua, o sea, cosas que en realidad uno las lee y, o sea, son importantísimas, pero no es como un nanobot, que es algo de lo que quiero que hables en algún momento en el programa. Un nanobot, un robot en la escala del nanómetro. Pero así estas cuestiones de materiales en textiles, materiales en porcelana, etcétera, que ya estamos usando hace rato y no son tan rimbombantes, ¿no? Bueno, es que mira, las soluciones a problemas muy específicos que nos rodean son soluciones que no van a resolver, digamos, los problemas de la humanidad, ¿no? Te comento una, digo, tú comentas, por ejemplo, esto de las cerámicas de los baños, ¿no? Que no se ensucien tanto, ¿no? Que sea más fácil limpiarlas, desinfectarlas. Y hay soluciones hoy en día a partir de recubrimientos basados en nanotecnología que nos permiten hacer esto, ¿no? Hay compañías que hoy en día comercializan, por ejemplo, pinturas que son capaces de degradar de manera efectiva contaminantes ambientales. Entonces, imagínate, pintas tu casa y estás contribuyendo, digamos, a la solución del problema de contaminación y además tu casa se ve más bonita, ¿no? O sea, son soluciones muy específicas, ¿no? Alguien podrá decir, oye, pero es que no estás curando el cáncer. Sí, pero otra vez, porque nuestro departamento de marketing a lo mejor es muy exagerado, pero las soluciones muy puntuales a temas que uno puede decir, pues eso es trivial, que no lo es tanto, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en una pintura que es capaz de degradar el 5%, el 10%, el 15% de los contaminantes ambientales, pues estás hablando de algo que es una solución mucho más efectiva que probablemente incluso el contar con catalizadores digamos, en el escape de nuestros autos, porque algo que ya está ahí en el ambiente lo va a degradar y de manera continua. Y lo único que tienes que hacer es pues comprar tu montón de tu gatita de pintura y pintar tu casa, ¿no? Entonces, son soluciones muy específicas, ¿no? Y son soluciones que a la larga pues pueden generar pues un poquito de esta contribución a largo plazo de resolver los problemas más fundamentales, ¿no? Pero no se van a resolver de la noche a la mañana con una solución mágica, ¿no? Se tienen que ir resolviendo pedacito a pedacito. Muchas gracias, Miguel. Agradecemos a quienes nos están siguiendo en el Ruido Cuántico de la Radio por Facebook y tenemos más preguntas para Miguel Ángel. Brani Ibarra nos comenta, del lápiz al grafeno, ¿dónde están los usos modernos y las perspectivas? Creo que hemos estado abordando esto de manera paulatina y vamos a seguir en estos temas. César ahorita mencionaba que a él le encantaría que habláramos de estos nanobots. Rosalba Farías nos pregunta, ¿qué mitos se han podido eliminar con los avances de la nanotecnología? Eso también un poco ya lo estamos abordando y podemos regresar a ello. Y hay preguntas y comentarios de Sebastián Rolón y de Ana Amalia que tienen que ver con cuestiones más específicas. Por ejemplo, si puedes comentar acerca de si ustedes utilizan simulaciones en nanotecnología. Eso conecta con un poco de lo que ya comentabas al principio acerca de cómo nos podemos imaginar algo o lo podemos hacer virtual antes de realizarlo, ¿no? Y Ana Amalia Bridge también nos está viendo y nos comenta
que sí, ¿qué les podrías decir a las personas que piensan que pueden controlarnos con la nanotecnología? Yo creo que este es uno de los mitos que Rosalba Farías pregunta sobre ellos, y entonces yo creo que son preguntas conectadas todas ellas. Y podemos ir siguiendo platicando, pero ya las tenemos ahí en mente. Bueno, mira, por ejemplo, esto de lápiz al grafeno, que es una cosa muy interesante, porque precisamente el descubrimiento del grafeno como, digamos, como entidad caracterizable física, ocurrió pues utilizando así un lápiz, ¿no? Y bueno, así cuenta la historia, ¿no? Que Novoselov y Game, estando en Manchester, en una de estas sesiones que tienen periódicamente, no sé si la sigan teniendo, porque el premio Nobel siempre te cambia la vida, pues eran viernes de ideas locas, ¿no? Y entonces uno de los estudiantes pues llegó así con, oye, pues yo estoy con la curiosidad de, fíjate que los sustratos de grafito, que es con lo que pintamos en los lápices, pues para renovar la superficie, pues le pegamos un diurex y lo despegamos y ya con eso queda una superficie limpia, ¿no? Pero mi pregunta no es eso, ¿no? Sino ¿qué le pasa a eso que se queda en el diurex? Entonces se fueron al bote de basura, sacaron esos diurex con lo que tenía pegado y los caracterizaron con las herramientas más modernas de la tecnología, microscopía electrónica de transmisión, de barrido, y descubrieron que eso que normalmente tiraban a la basura, pues tenía un material que para propósitos prácticos hasta ese momento se pensaba que no podía existir, ¿no? Porque cumpliendo un poquito una de las preguntas que me pones más adelante de la parte de simulación, ya antes había predicho a través de cálculos computacionales de simulación química que un material con las características del grafeno, una capa formada únicamente por átomos de carbono, en un arreglo hexagonal precisamente, es decir, una capa de grosor de un átomo, era tan inestable que no podría existir, ¿no? Pero lo Nada que más nos... una acotación para quien nos escucha. Cuando hablas de sustratos y de algo que se pegue en un diurex, estás hablando como si quedara una lámina de la mina del lápiz o del carboncito que tiene adentro el lápiz, una lámina de ese material quedara acomodada de manera plana en la cinta Exactamente. con goma, ¿no? Y para hacerlo más cercano a algo que podemos hacer, si tomamos un lápiz y dibujamos sobre una hoja con el carboncillo en la superficie y pintamos de negro, y después con un diurex ponemos sobre la superficie y sacamos lo que queda ahí pegado, no va a ser necesariamente grafeno, pero si uno toma eso y lo pega a otro diurex y lo empieza a pegar y despegar y despegar, eventualmente algunas láminas precisamente de grafeno puro van a quedar ahí, ¿no? Y eso fue lo que le permitió a Novoselov y Game eventualmente recibir el premio Nobel de Física, ¿no? Por el descubrimiento de algo que estaban tirando a la basura, pero descubrir también que a través de estrategias como esta de pegarlo encima de algo, era posible estabilizarlo, ¿no? Y eso nos ha llevado a hoy en día integrar a este grafeno y a muchos de sus derivados como el óxido de grafeno en materiales que ya están presentes en la vida cotidiana. Hoy en día existen desde cosméticos que contienen grafeno hasta pinturas que contienen grafeno. Hay una pintura particularmente muy interesante que está hasta patentada porque es el color negro más intenso que puede conseguir, el negro más negro, ¿no? Así, el negro más oscuro, ¿no? Es negro, yo diría como un agujero negro, para ponerlo así. Y este tipo de tecnología está basada precisamente en nanomateriales de carbono, ¿no? Entonces, ya hay aplicaciones para cosas que pues salieron de una curiosidad de laboratorio, que como decían, satisfacían, digamos, la necesidad de tener ideas ingeniosas out of the box para estos viernes de cosas raras que tenían en los laboratorios de Game y Novoselov, ¿no? Y lo suave que comentas es que, por ahí lo comentaste un poquito, es que como es nada más una capa de átomos de carbono, típicamente cuando uno es estudiante y empieza a aprender cosas de química con átomos de carbono, uno empieza con problemas muy así, ¿no? Tomas unos átomos, los pones en el plano y los acercas muchísimo, ignoras a los demás y haces como muchas idealizaciones de esos sistemas, y yo creo que eso también está muy, muy bonito porque existía en digamos, en el conocimiento de la gente que se dedica a esto, pero la realización de este grafeno
resultó que abrió una nueva área básicamente de los materiales, ¿no? Ahora todos los días salen noticias acerca de las propiedades maravillosas de conducción y de los comportamientos raros que tiene cuando lo pegas a otros materiales y muchas cosas de la óptica y de el rechazo a los aceites o al agua y todas estas cosas que abren la puerta a aplicaciones, ¿no? Como la superconductividad que muy recientemente, hace menos de un mes probablemente se reportó, ¿no? Y una cosa que acabas de decir es muy importante, ¿no? Que diferentes personas pueden ver o imaginar las cosas de una manera distinta, ¿no? Y eso es importantísimo porque en el tema de vocaciones científicas, tú decías al inicio de esta entrevista, pues ya todo está hecho, ¿no? Pues ya con los científicos que hay y la ciencia que conocemos, pues es más que suficiente. Sobre eso pues hay simplemente que desarrollar tecnología. Ya no necesitamos comprender cosas, pero necesitamos miradas diferentes, ojos frescos para ver a lo que existe a nuestro alrededor de una manera distinta, ¿no? Porque muy seguramente vamos a observar cómo le van a entregar un premio Nobel o un premio Kavli en el futuro a gente que ya cuando lo vemos años después decimos, oye, pero es que eso era obvio, sí, pero nadie de los que estábamos en este momento lo vimos porque no llegamos con esa visión fresca, ¿no? Y los jóvenes, los niños que ahorita probablemente te estén escuchando, pues quizás sean en el futuro quienes puedan tener esa perspectiva fresca de imaginar las cosas de una manera distinta. Bueno, Miguel, bueno, de hecho me comenta un oyente que mientras nos oye se está haciendo un tratamiento de belleza con nanotecnología. No sé, probablemente, o sea, no me suena descabellado, pero quién sabe. Las uñas, las uñas. Pues de hecho, pues sí. Bueno, háblanos por favor porque está el otro extremo, está el miedo a la nanotecnología, la posibilidad de que estos materiales sean, disparen el cáncer, sean cancerígenos, y también esto de que los nanobots que nos pueden inyectar y convertirnos a nosotros, llegar a nuestro cerebro y convertirnos en robots. Háblanos un poco de la parte de cuán probable es de que un nanomaterial termine provocándonos cáncer y luego, por favor, ¿qué son los nanobots? Bueno, como estamos hablando de materiales de nueva síntesis, cosas que probablemente no existían como tales en la naturaleza, aunque siendo muy estrictos, hay una gran cantidad de nanomateriales que son producidos por la naturaleza y con los cuales llevamos pues prácticamente pues, todo el tiempo de evolución de los seres vivos conviviendo. Y eso es muy importante que lo diga porque si esto es cierto, y es cierto, hemos desarrollado barreras efectivas y mecanismos biológicos a través de los cuales pues podemos defendernos de maneras muy eficientes pues de lo que hoy conocemos como nanomateriales. Pero muchos nanomateriales, sobre todo los de nueva síntesis, pues presentan una serie de propiedades, por ejemplo, su reactividad superficial, que nos obliga primero a, desde el punto de vista científico, comprender mucho sobre su potencial toxicidad antes de estar imaginándonos aplicaciones concretas tecnológicas. Y esto es muy importante porque dentro de la ciencia y del desarrollo de tecnología, pues hay una serie de implicaciones éticas y ambientales y de salud, obviamente, que tenemos que considerar antes de pues, lanzar cosas al mercado, ¿no? Y esto lo quiero enfatizar porque a veces se piensa de que el camino para llevar algo del laboratorio al mercado pues es lineal e inmediato, ¿no? Y no es cierto, digo, si no, pues ciertamente pues, todos los científicos seríamos millonarios. Y no, digo, es un proceso que puede durar décadas y hay descubrimientos, hay desarrollos que nunca llegan al mercado, porque en el proceso descubrimos que tienen una serie de consecuencias que a veces tenemos que hacer el balance de costo-beneficio, ¿no? La industria farmacéutica sabe muy bien de esto, ¿no? Hay medicamentos que pueden llegar a ser muy efectivos, por ejemplo, para curar el cáncer, pero tienen una serie de efectos secundarios que nos hacen pensar si sería conveniente entonces pues empezar a etiquetarlos y comercializarlos, ¿no? Y hay medicamentos en ese sentido súper eficientes que no han alcanzado todavía el mercado porque hay una serie de consideraciones que pues limitan que puedan ser llevados ahí, ¿no? Sin embargo, digamos, hoy en día pues hay medicamentos que son pues una solución
pero tienen efectos secundarios, ¿no? Porque en esta cuestión del beneficio y el costo, pues sí vale la pena, digamos, darle a una persona pues una esperanza de vida, aunque pues se le vaya a caer el cabello, ¿no? Pero bueno, el cabello puede volver a salir, ¿no? Y si no sale, pues nos ponemos un peluquín, ¿no? Pero le salvamos la vida a una persona, ¿no? Entonces, ese precio, ese costo-beneficio a veces es una cuestión que requiere, créeme, 25, 30 años de una reflexión que cuesta a veces muchos miles de millones en su inversión para finalmente decidir y que salga, ¿no? Y ya cuando sale, pues está probado de que pues, el beneficio es mayor a las consecuencias, ¿no? Los nanobots, Miguel. Pues yo trato de evitarlo porque digo, no sé si alguno de mis estudiantes me escucha, pero incluso tengo apuestas ahí pendientes y abiertas con ellos de el día que me lleguen y mira, profe, aquí está el nanobot que le dije, ¿dónde está mi cena, no? Porque el concepto que nos ha vendido, digamos, la industria del cine o la ciencia ficción sobre la idea de nanobot es, pues técnicamente es una máquina miniaturizada hasta el tamaño molecular, ¿no? Y esto no es cierto, ¿no? El concepto que en los años 80, digamos, un nanotecnólogo, un científico así, acuñado por él mismo, porque pues él se graduó como el primer especialista en nanotecnología en MIT, Eric Drexler, en un libro que se llama Engines of Creation, precisamente bosqueja esta idea de los nanobots como entidades que físicamente se comportan como pues una máquina, ¿no? Engranes moleculares, máquinas moleculares, pero para los que nos dedicamos a esto, pues esta idea de interacciones a nivel mecánico parecidas a las que existen en escala macroscópica, pues son poco posibles, ¿no? Porque en el momento en que quisiéramos, por ejemplo, acercar dos engranes moleculares para que empiecen a generar esta interacción mecánica, pues hay una serie de repulsiones electrostáticas derivadas de que estamos hablando de moléculas, no de engranes, ¿no? Entonces, no hay un símil para poder pensar en las máquinas que nosotros conocemos, por ejemplo, de la ciencia ficción, de un robot miniaturizado a la escala nanométrica, pero lo que sí existe es lo que la biología en millones de años de evolución ha creado y que ahí sí técnicamente podemos hablar de máquinas moleculares, ¿no? Estructuras que están, por ejemplo, en las membranas de las células que se abren y se cierran, canales iónicos, a través de un sistema de interruptores, por ejemplo, de ambientes químicos, o sistemas que son capaces de generar movilización. Por ejemplo, la colita de un espermatozoide utiliza un motor molecular que se alimenta con la energía de ATP y es capaz de generar un movimiento mecánico. Eso sí es una máquina molecular y sería el símil más cercano de lo que podríamos llegar a considerar un nanobot, pero el nanobot, así como nos lo vende la ciencia ficción, un robot tipo nave espacial que tiene pincitas y que nos lo inyectan a través de una arteria y llega a nuestro corazón para limpiar, por ejemplo, pues todo lo que tenemos ahí pegado de grasas y demás, o repara tejidos. Eso, como tal, es una idea más cercana a la ciencia ficción, ¿no? Pero yo sí creo que vamos a llegar a micromáquinas, que sí existen, que van a poder hacer cosas, pues, maravillosas, ¿no? No sé si al grado de lo que la ciencia ficción nos ha vendido, pero estas máquinas que pertenecen a una cosa que se llama Microelectromechanical Systems, MEMS, y NEMS para algunos sistemas más pequeños por debajo de una micra, pues ya son entidades que estamos explotando. En México, por ejemplo, hay un consorcio de centros de investigación e incluso empresas que están desarrollando tecnologías basadas en este tipo de sistemas MEMS, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pertenecen más a la ciencia ficción, pero lo que podemos hacer debe respetar las leyes de la física, ¿no? Y las ideas de Drexler como tal, pues no lo respetaban, ¿no? Porque el simple hecho de generar interacciones repulsivas electrostáticas entre moléculas, pues iba a romper este tipo de interacciones de los engranajes, ¿no? Pero otra de las cosas que nos ha vendido en la ciencia ficción estas ideas de Drexler es esto que hoy conocemos como la plaga gris, ¿no? O de Grey Goo, ¿no? Y esta es una idea que pues ha penetrado en el inconsciente de la sociedad y que puede convertirse, digamos, en algo que de forma inconsciente pues detenga muchos de los desarrollos de la nanotecnología, ¿no? Para los que no están familiarizados con esta idea de la plaga gris, es la idea de generar un sistema nanobot
que es capaz de replicarse a partir de consumir materia y que se nos salió de las manos, ¿no? Porque tenía un propósito específico cuando fue creado en esta idea de ciencia ficción, que era pues destruir basura, ¿no? Y de pronto pues como que se dio cuenta de que la basura era finita, pero la materia orgánica no tanto. Y entonces en un proceso casi evolutivo, Grey Goo aprendió que mejor dependería su existencia de alimentarse de materia orgánica, entre ella pues los seres que lo crearon, y consumió pues todo lo que existía de vida sobre la Tierra, ¿no? Y entonces es una analogía, si lo queremos ver así, de qué pasaría si se nos saliera de las manos la tecnología y esta fuese capaz de volverse en nuestra contra, ¿no? Y como tal, es una analogía que sí merece ser estudiada y que debe estar, digamos, dentro de lo que rige la ética del desarrollo científico de cualquier sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. Se nos está acabando el tiempo para el programa de esta noche y hay muchas preguntas y comentarios de la audiencia. Les agradecemos a todos sus comentarios y sus preguntas. Me gusta mucho cómo fue esta charla y este último tema que estás tocando, que es la manera en la que los medios, las películas, la ciencia ficción, por un lado nos inspiran, ¿verdad? Nos hacen soñar y por otro lado se utilizan algunas de estas ideas para pues generar estos sistemas fraudulentos de ideas que no tienen futuro, que no están basadas en la química, en la física, en la biología que conocemos y que empiezan a ser utilizadas, digamos, como un mecanismo, y tú lo dijiste muy bien, un mecanismo para asustar a la gente y que nos puede, eso sí se nos puede volcar sobre nosotros y nos puede generar una sociedad temerosa de la tecnología que le dé para atrás a tantos años de desarrollo. No sé si quieras que cerremos el programa, digamos, pensando en la nanotecnología en México, lo que tenemos en México como aspectos que estamos desarrollando y lo que nos faltaría por hacer, tanto pues en estas cosas que nos platicas, pero también en trabajo que tenemos que hacer con la sociedad, de la mano de la sociedad. Pues una parte muy importante es esto que ustedes están haciendo, comunicar de una manera directa, ¿no? Y mostrar a la sociedad temas que se pueden antojar complejos, pero no lo son porque tocan distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hoy en día en México hay grupos de investigación que están trabajando en materiales que van a aportar una solución a poder, por ejemplo, disponer de agua potable en regiones en donde a lo mejor el agua disponible está contaminada, aportar soluciones al desarrollo de mecanismos más eficientes para convertir la luz solar en energía eléctrica utilizando nanomateriales. Grupos como el de nosotros que estamos tratando de desarrollar aplicaciones biomédicas para los nanomateriales y que pueden ser desde diagnósticas a cuestiones ya terapéuticas, ¿no? Entonces, hay muchos grupos. México, yo sin duda consideraría que estamos en el top 10 de los países que estamos desarrollando nanotecnología a un nivel muy competitivo, pero para que pueda resolver los problemas de la sociedad tiene que estar abierta e informada para pues apropiarse precisamente de estas nuevas tecnologías y saber diferenciarla de pues cosas que pues ya dijimos pues son simplemente pseudociencia y chantajes, ¿no? César. Pues fue un gran placer, Miguel. Realmente disfruté de la conversación y bueno, pues es muy probable que en el futuro, dentro de un tiempo, te volvamos a invitar porque este tema otra vez, como ya se vio, la hora pasó y realmente todavía queda el nanochip también, que, aparte del nanobot, el nanochip y más cosas de las que podríamos hablar. Muchas gracias, Miguel. Ustedes, pues muchas sí, gracias. muchas gracias, Miguel Ángel Méndez. El doctor Miguel Ángel Méndez está en Twitter como Nanoprofe, síganlo. Tiene unos hilos espectaculares de muchos de estos temas explicados de manera muy, muy amena, muy fáciles de seguir platicando con él y esperemos pronto tenerlo de vuelta en nuestro programa El Ruido Cuántico de la Radio. Les agradezco a todos. César Terrero conmigo aquí en los micrófonos, Ricardo Sainz en los controles. Y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Estaremos contestando las preguntas que faltan ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. buenas noches. Buenas noches.